¿Cuál es tu visión sobre esta Sobre lo que postura? dice Pichetto, no, para mí se equivoca. A ver, cuando en el 2002 se estableció la nueva descripción del delito de fraude contra la administración pública, se puso un mínimo y un máximo de la pena. Claro. Y se puso una otra parte de la pena, que es la inhabilitación perpetua, que está basada a un agravante, exactamente. No es una accesoria, no es algo que pueda el juez decir lo pongo o no lo pongo. Es parte constitutiva de la pena. Solo puede elegir si va al máximo, al mínimo o al medio de la pena. Tiene que poner la inhabilitación perpetua. Se votó en el año 2002, cuando se derogó la ley de subversión económica, y nadie planteó que era inconstitucional hacerlo a perpetuidad. Exacto. Nadie. Cristina era legisladora nacional, era senadora, no lo planteó, Presidenta. ningún otro lo hizo. Y eso está basado además en el artículo 36 de la Constitución, que dice una serie de cosas, los atentados contra el orden democrático, Sí. estipula los delitos de corrupción, o dice que son delitos tan graves como los atentados al orden democrático, y que se hay que dictar una ley de ética pública y que se puede inhabilitar a las personas a ser funcionarios públicos. Entonces, después, si es perpetua, si es a 20 años, a 10, a 15, es algo que decidimos los legisladores y que hasta ahora nadie ni siquiera intentó modificar ese artículo del Código Penal que tiene más de 20 años. Y me parece, primero lo que pasó en la Cámara de Diputados, a mí me avergüenza, creo que a muchos más diputados nos avergüenza, eran gritos, peleas, una cosa en algún punto bastante montada, que creo que favorece a los dos extremos. Montada. A mí no me terminó de quedar claro. Las agresiones venían de un lado y del otro, ahí no sé, tal vez me equivoco, pero digo, si soy oficialismo, tengo que ser mucho más inteligente. Digo, ¿Que hay un pacto? porque no lo sé. Realmente no lo sé, no tengo elementos, pero lo que uno veía ahí era algo raro. Raro, donde se retroalimentaban. Yo veía eso. Yo me siento en el medio y veía Era una funcional. retroalimentación y se paraban al mismo tiempo y la sesión se cayó. Se cayó. Y teníamos que votar, por ejemplo, un emplazamiento para discutir retenciones, que es un tema a mí particularmente me interesa, porque el 80% de la superficie de la Argentina que se siembra soja o maíz no va a ser rentable. Seguimos con este nivel de precios internacionales, que eso sí no es culpa del gobierno, pero sí con este nivel de retenciones, que el gobierno bajó y ahora vuelve a subir. Ahora, más allá de eso, creo que el gobierno tiene que ser inteligente y no caer en la trampa del kirchnerismo, que es súper inteligente para moverse. A la oposición, si no son funcionales. Yo no a lo la creo. Me estrategia parece que está en teniendo los el temas que estuvimos tratando, ya sea jubilaciones, que me parece que merecen un mínimo incremento, o discapacidad, o algunas otras cosas. Yo moratoria en ese caso no voté, porque hay una política universal que es la PUAN, que abarca todo el mundo, y había que terminar con las moratorias en algún momento. Pero más allá de eso, me parece que el gobierno tuvo la oportunidad tanto el año pasado como esta, y la va a seguir teniendo, de charlar con gente que tiene buenas intenciones con los temas, pero además tiene buenas intenciones con la gobernabilidad. Nosotros, cuando el gobierno estuvo mal en marzo, que el dólar se disparaba y que necesitaban un acuerdo con el fondo, los acompañamos. Y justo en ese momento estaba Pero que se el vienen 2 meses, kirchnerismo muy Claro. fuerte en las calles, con unas marchas por eso, pero ahora terribles. se vienen 2 meses muy delicados. Claro. Estos 2 meses previos Bueno, a las pero elecciones son muy delicados. el que gobierna es el que tiene que dialogar y ver cómo se encuentran las soluciones, sobre todo con la gente que ni le vamos a pedir lugares en las listas, ni le vamos a poner palos en las ruedas, solamente le vamos a marcar los temas en los que no estamos de acuerdo, porque tenemos derecho, porque representamos a otro sector de la sociedad. Y es Sí, un y hecho acá de hay corrupción gravísimo, ¿no? yo recién empecé a seguir la investigación que hace Camila Cabot, me parece muy valiente, muy certera, muy importante, y cómo hay que seguir el comportamiento del juez de la causa. Exacto. Porque lo tiene Crepla, que es un juez que puso ¿No el te genera kirchnerismo, confianza? muy leal al kirchnerismo, no me genera confianza, Claro. pero yo le diría al juez Crepla, usted Crepla, que es un juez de la nación, que tiene independencia, que ya no le debe nada a nadie, que le debe a la ciudadanía, que lo tiene que controlar y que lo vamos a controlar, y que vamos a mirar en el Consejo de la Magistratura si tiene alguna inconducta en este caso, que digamos que tenga el castigo que tenga que tener, porque acá hubo muchas vidas de por medio, como dijimos siempre, por lo menos nosotros en la coalición cívica, desde antes de la tragedia de 11, pero como ocurre en este caso, que la corrupción te puede matar, no es un problema que tenemos nosotros moral, con que esté bien o está mal robar, No, tiene son los consecuencias, resultados, claro, no es solo claro. injusto La que alguien se corrupción mata. enriquezca porque roba desde la función pública, es injusto, pero además
tiene consecuencias en la muerte, en la vida de las personas y en el clima de negocios de un país que no es serio para invertir. Así, totalmente. Es crear un sistema económico en el que hay dependencia de que el poder político te caiga. Te habilite o no te habilite. Exacto. Y que vos puedas estafar a la gente, pero cuando la estafás ya con un medicamento, Obvio, la podés matar. hoy es medicamento. Una opinión sobre lo que pasó en la casa de Esper, lo que investiga la justicia y lo que puede pasar. Sí, lo que pasó en la casa de Esper está muy mal. Digo, no conozco las ramificaciones exactas de qué hay atrás, de cuán organizado o no estuvo. Está muy mal. La jueza es una jueza que tiene la experiencia suficiente para llevar adelante la causa. Yo repudio lo que pasó. Lo que digo es, démosle la entidad que tiene. Me parece que en el Congreso se utilizó mucho eso para no hablar de otras cosas. Pero volvería en un tema a Kreplak porque a veces la sociedad nos critica mucho a los funcionarios públicos por algunos privilegios que tenemos que nos dio la Constitución. Yo quiero decir para qué sirven. Sí. Los diputados, por ejemplo, tenemos fueros no para no ir presos. La Tenemos fueros expresión. para poder decir y La denunciar libertad de lo que hay que expresión. decir. Claro. Se han Los desvirtuado jueces de una tienen manera. garantía. Que no le pongan un cepo, Los ¿no? jueces tienen la garantía de que son inamovibles de su cargo, que duran mientras dure su buena conducta. No los puede echar el presidente, no los puede echar el Congreso o el Consejo de la Magistratura, si no es con una mayoría grabada, para que sean independientes de todos. Kreplak tiene que dejar de ser dependiente del kirchnerismo, de su hermano, del que lo haya puesto en ese juzgado y tiene que investigar este caso con seriedad. Porque si dejó que se borren pruebas, bueno, ahora lo estamos mirando todos y va a tener que reconstruir lo que se destruyó, va a tener que darle respuesta a las víctimas, va a tener que hacer justicia, porque, insisto, es muy grave lo que pasó, nos puede afectar a todos. El fentanilo es un problema que ya se viene advirtiendo en Estados Unidos cómo está funcionando, que Sí. llegue a la Argentina como llegó, pero que se propague más puede ser muy grave para la salud de cualquier ciudadano. Juan Manuel, muchas gracias por la A visita. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.